hablar en el podcast de un libro de desarrollo personal al mes. Y durante 2025 creo que lo hemos cumplido bastante bien, excepto en noviembre y diciembre. Yo no sé qué me pasó. Si os soy sincera, se me olvidó, o sea, no lo pensé. Y de hecho estuve leyendo, o sea, me he leído libros de desarrollo personal que podremos ir explorando durante los próximos meses. Los recuperaré, los releeré un poco y podemos hacer capítulos. Me he leído, por ejemplo, el de Pensar como un monje, ¿cómo se llama? Piensa como un monje, de Jay Shetty. Me ha gustado mucho, podemos hablar de ese más adelante. Pero me han regalado por Navidad este libro, que se llama La ciencia de hacerse rico, un manual para alcanzar la riqueza y la prosperidad, del señor Wallace D. Wattles, whatever. Un señor americano, si no me equivoco. Yo había escuchado este libro en algún podcast, no recuerdo en cuál, hace bastante tiempo. Siempre que un podcast que me gusta habla de un libro, yo me lo voy a leer. O sea, me lo guardo en el Goodreads y en algún momento de la vida pues le toca, es el momento de ese libro, voy leyendo por orden y según voy apuntando voy leyendo. Y llegó el momento de leer este libro, lo pedí por Navidad y aquí está. Es un libro, si estáis viendo el vídeo lo veis, muy cortito, creo que tiene 100 páginas. Efectivamente, 100 páginas clavadas. Es un libro muy, muy cortito y cuando me lo empecé a leer yo no tenía ni idea. Yo no vi vídeos, yo no vi reviews. Yo sé que lo mencionó alguien en un capítulo de algún podcast que ahora no recuerdo cuál es, que me gusta, me lo apunté y aquí está y me lo leí. Entonces, al empezar a leerlo no sabía qué me iba a encontrar, sinceramente. Me sorprendió que fuese tan corto y que hablase de un tema tan tocho como es hacerse rico. Me he sorprendido, no me esperaba que fuese así. Creo que no es un libro para todo el mundo, porque es un libro filosófico. O sea, es un libro que usa un lenguaje que no es sencillo, que no es moderno, y por eso digo que puede ser que sea un libro que no es para todo el mundo. De hecho, al empezar el prólogo dice: este es un libro pragmático, no filosófico, un manual práctico no tratado sobre teorías. Es mentira. Sí que es un libro filosófico. Entiendo que diga que no es un libro filosófico porque no lo es en el sentido de no es analítico, no es argumentativo, no es un ensayo. No te vas a leer un ensayo, no. Si te compras este libro no te vas a encontrar un ensayo con argumentos, contraargumentos y tal, pero el lenguaje que utiliza es filosófico. Y me sorprendió cómo estaba escrito, me recordó a los libros que yo me leo en mi trabajo. Yo estoy haciendo un doctorado de filosofía del derecho, entonces estoy acostumbrada a leer libros filosóficos, a leer libros complicados, antiguos, y me recordó a esa vibe, ¿sabes? A libros del siglo pasado, a libros filosóficos del siglo pasado. Y entonces fui a mirar, cuando me lo terminé, fui a mirar cuándo se publicó este libro, y es de 1910. O sea, es un libro que tiene, pues eso, más de 100 años. No es un libro moderno, no es un libro que está adaptado, no lo han adaptado al lenguaje moderno, a la expresión moderna, así que si te lo vas a leer, ten eso en cuenta, porque choca al principio. Es como, esta persona, ¿en qué idioma está hablando? Pues está hablando en el idioma 1910. Yo voy a intentar contártelo de la forma más moderna posible, así que te voy a hablar o te voy a decir los conceptos que él usa, pero te los voy a explicar como si estuviésemos en una cafetería, ¿no? En 2026 hablando de un libro. También creo que no es un libro para todo el mundo porque requiere mucha capacidad de consideración. Es corto y es muy directo y es challenging para la mente, es un reto para la mente. Este libro requiere apertura mental y requiere ser muy valiente. O sea, te voy a contar cosas que creo que tu mente lo primero que va a hacer va a ser quejarse y decir, sí, claro, ojalá, ¿y qué más? ¿No? ¿Y qué más? Entonces, en el capítulo de hoy te voy a pedir mucha capacidad de consideración, mucha capacidad, mucha apertura mental a las ideas de las que vamos a hablar hoy. O sea, a partir de ahora vamos a abrir nuestra mente. Vas a dejar entrar todo lo que te voy a contar y luego cuando lo acabes y te quedes sola en algún momento del día o mañana o cuando sea, si quieres lo cuestionas, lo analizas, pero déjalo entrar.
De momento, hoy deja entrar todas las ideas que te voy a contar y luego tú ya haces tu análisis, pero no te cierres a ellas de forma impulsiva, instantánea. Intenta dejar que entren, porque tela. También al final de todo hablaremos un poco de, vale, todos estos conceptos abstractos y tal, pero cómo se aplican, cómo los podemos entender, ¿no? Desde nuestra modernidad, desde nuestra actualidad, y cómo se vive a la práctica creyendo lo que este libro te propone, viviendo como este libro te propone. El libro empieza con una idea que me ha gustado mucho. Habla y describe el deseo de hacerse rico. Y esto es algo que me ha gustado leer porque me he dado cuenta de que yo tenía el deseo de hacerme rica, el deseo de ser rica, pero tenía una cierta creencia limitante hacia este deseo porque pensaba que la gente que desea hacerse rica es superficial, o es gente mala, o es competitiva. Creo que en la narrativa de los cuentos, de las películas de Disney o de las películas animadas en general, las personas ambiciosas económicamente son los personajes que tienen mucho dinero o que quieren mucho dinero, son como codiciosos y son malos, ¿no? Y entonces creo que esto de alguna forma se me ha grabado y que me costaba asumir mi propio deseo de tener mucho dinero porque lo veía como algo superficial y algo de una persona mala. Este libro lo plantea de otra forma, dice que el deseo de hacerse rico es un buen deseo. Dice así: no hay nada de malo en querer hacerse rico. El deseo de hacerse rico es en realidad el deseo de una vida más rica, más plena y más abundante. Este deseo es encomiable y digno. Y plantea así el deseo de ser rico o ser rica como algo bueno, como algo que todos deberíamos querer, porque dice que el éxito en la vida consiste en llegar a ser lo que queremos ser, y podemos convertirnos en ello utilizando cosas, y tendremos acceso a las cosas únicamente en la medida en que seamos lo suficientemente ricos como para comprarlas. Es cierto, al final el dinero te da libertad para explorar todos tus rincones, todos tus intereses, todo tu potencial. El dinero te permite explorar más de ti, el dinero es un recurso y al final para lograr metas lo que necesitas es recursos varios, habilidades, obviamente conocimiento, talentos también, pero el dinero suele ser un recurso importante para cualquier meta. El dinero es clave para llegar a ser lo que queremos ser. Y estoy de acuerdo que el éxito en la vida consiste en llegar a ser lo que queremos ser. Y entonces el éxito en la vida va muy ligado, la cantidad de éxito que tenemos va muy ligado a cuánto dinero tenemos. Pero no porque el hecho de tener dinero implique que has llegado a un éxito, ¿no? que eres exitosa en tu vida porque tienes dinero. No, al revés, es el dinero el que te da el puente para el éxito. Puedes tener dinero y no ser exitosa. Para querer realizarse a uno mismo y explorar todo lo que quieres ser y conseguir todo lo que quieres, necesitas dinero. Y por eso desear dinero es el deseo de una vida más plena y más bonita. También dice el libro que la mayor felicidad que un hombre pueda alcanzar se halla en la concesión de beneficios a aquellos a los que ama. Es decir, que no se trata solo de nuestra realización y exploración, ¿no? de uno mismo, sino también tener dinero para poder dar. O sea, cuanto más tienes, más puedes dar. Y eso es una idea que me encanta. Poder tener para dar más, tener más para dar más. Y no solo dar a tus seres queridos lo que quieren o lo que necesitan, que eso es poder hacer eso, es un absoluto privilegio y es uno de mis sueños en la vida, poder darle a los demás los regalos que más ilusión les hacen. No solo eso, sino también pagando impuestos, generar un negocio que genere mucho dinero y poder pagar mucho impuesto y poder contribuir a mi comunidad, a mi sistema y ayudar a financiar cosas públicas, recursos públicos. Eso es un absoluto privilegio y me encantaría poder hacer eso. También dice el libro que el hombre no puede vivir plenamente su cuerpo sin un buen alimento, ropa confortable y un lugar de abrigo, pero tampoco con el peso de un trabajo excesivo. El descanso y el ocio también son necesarios para su vida. Y solo se puede tener esto, ropa y un sitio donde vivir, y abrigo y alimento, y ocio y descanso si hay dinero. Así que hay que hacer las paces, esto para mí misma, pero a ti también si te pasa que el deseo de hacerse rico es un buen deseo, no es un mal deseo, no te hace una persona superficial, no te hace una persona materialista o mala o codiciosa. El deseo de hacerse rico en sí mismo es un deseo bueno a tener. Y luego dice que todos y todas podemos hacernos ricos, hacernos ricas. El libro dice así:
existe una ciencia para hacerse rico, y se trata de una ciencia exacta, como el álgebra o las matemáticas. Existen ciertas leyes que gobiernan el proceso de adquirir riquezas, y cuando estas leyes son aprendidas y obedecidas por cualquier hombre, y yo añado o mujer, con una certeza matemática llegará a ser rico. Hay una ciencia, hay unos pasos simples, que no fáciles, pero simples, que tenemos que seguir para llegar a hacernos ricos. Y luego dice que no depende de dónde vivas, porque existe gente rica en muchos sitios del mundo, que no depende de los talentos que tengas, porque existe gente rica con talentos muy diversos, y que no depende del tipo de trabajo que tengas, del sector en el que trabajes, porque existe gente rica que trabaja en muchos sectores diferentes. Y que lo que tiene en común toda esta gente rica es que actúan de cierta manera. El hecho de poseer dinero o propiedades es el resultado de hacer las cosas de una cierta manera. Aquellas personas que hacen las cosas de esta cierta manera, ya sea intencionalmente o por casualidad, se hacen ricos. Sin embargo, aquellos que no hacen las cosas de esta cierta manera, sin importar si trabajan duramente o cuáles son sus capacidades, permanecerán pobres. Dice que es una ley natural, que si actúas de esta cierta manera, infaliblemente te harás rico. Y yo ya pensaba antes de leerme este libro que hay una cierta manera de pensar, una cierta manera de actuar que facilita la riqueza, ¿no? que te abre más las puertas a la posibilidad de ser rico. Pero lo que dice este libro es que no es que te abra la posibilidad o que te lo facilite o que te lo haga más probable, es que de forma infalible te hace rico, cosa que es muy interesante. Pero ¿cuál es esta cierta manera? ¿Cuál es la manera en la que debemos vivir, actuar para llegar a hacernos ricos? Antes de responder a esa pregunta, de determinar cuál es esta cierta manera, cómo debemos actuar para hacernos ricos, el libro se pone a explicarte cómo cree que funciona el mundo. Y aquí es donde necesitamos apertura mental y mucha capacidad de consideración. Te lo voy a leer y luego te lo explico. El pensamiento es el único poder que puede producir riqueza tangible a partir de la sustancia informe. La sustancia a partir de la cual fueron hechas todas las cosas es una sustancia pensante, y un pensamiento de forma en esta sustancia es lo que produce la forma. What the fuck, ¿no? What the fuck. Para que te hagas una idea, este es el lenguaje con el que se desarrolla el libro, pero te lo voy a contar. A mí no me disgusta, a mí me parece bien, a mí me gusta. Los conceptos abstractos son mi jam, yo vivo de la filosofía, así que yo feliz. Básicamente el libro habla de dos conceptos importantes. Habla de la sustancia pensante y de la sustancia informe. La sustancia pensante básicamente son pensamientos, es la capacidad de pensar que tenemos todos. Tu sustancia pensante, por ejemplo, es todos tus pensamientos, todo el conjunto de todos tus pensamientos. Y la sustancia informe es un poco más compleja de entender, pero es todo lo que aún no tiene forma. Es todo lo que nos rodea, son recursos, oportunidades, conocimientos, talentos, habilidades. Son cosas que tú puedes coger, unir o combinar de alguna forma y crear algo con forma. Sustancia informe significa que no tiene forma, informe. A mí me costó pillar eso. Cuando leí informe pensaba que era un informe, no un report. Pues no, es informe de que no tiene forma. ¿Y qué está diciendo esta frase? El pensamiento es el único poder que puede producir riqueza tangible a partir de la sustancia informe. La sustancia a partir de la cual fueron hechas todas las cosas es esta sustancia pensante, y un pensamiento de forma en esta sustancia es la que produce la forma. Lo que está diciendo este párrafo es que todo lo que ha sido creado fue primero una idea, fue primero un pensamiento, fue primero sustancia pensante. Hay otros momentos en los que lo dice más claro. Por ejemplo, dice que el hombre es un centro de pensamiento. Todas las formas que el hombre pueda crear con sus manos han de existir primero en su pensamiento. No puede dar forma a una cosa sin haberla pensado antes. Aquí se entiende mejor, ¿verdad? Es bastante lógico. Todo lo que existe, ¿no? y que han creado las personas fue primero una idea en la cabeza de alguien, fue primero sustancia pensante, primero fue un thought, un pensamiento que existió, que se creó, una idea, y poco a poco fue pensamientos que se desarrollaron, pensamientos que trazaron posibles líneas de acción, que buscaban la posibilidad de desarrollar eso y que finalmente
a partir de sustancia informe, ¿no? de recursos, de oportunidades, de dinero, de conocimiento y tal, se dio forma a la cosa y se creó la cosa. Pongamos un ejemplo sencillo, el podcast. El podcast fue en su momento sustancia pensante, fue algo en mi cabeza, algo que solo existía en mi cabeza, era una idea. Y mientras yo pensaba en la idea, ¿no? Mientras yo exploraba esa sustancia pensante, miraba cuál era la sustancia informe que podía usar para darle forma a mi podcast y para poder crear mi podcast. Pues, por ejemplo, sustancia informe que yo tenía alrededor, pues tenía cosas sueltas, como por ejemplo un ordenador, tenía un micro, tenía conocimiento sobre hábitos, tenía cierto conocimiento de edición y tenía como elementos separados, ¿no? que en sí mismos de forma separada no hacen nada y que forman parte de la sustancia informe, que son todas las cosas que nos rodean y que podemos usar. Y a partir de mi pensamiento y mi idea cojo toda esa sustancia informe, la uso y le doy forma y creo algo. Creo el podcast. Cojo el micro, cojo el ordenador, cojo el conocimiento sobre hábitos y grabo un capítulo sobre hábitos y empiezo el podcast. ¿Sí? O sea, el proceso sería un poco que existe una sustancia informe, que existen oportunidades, recursos, cosas, ¿no? en el mundo que podemos usar. Tú tienes una idea en algún momento, es sustancia pensante, esa idea es un pensamiento, es sustancia pensante, y entonces usas esa idea como guía y usas lo que te rodea, la sustancia informe, para crear algo con forma y crear, por ejemplo, un podcast. Si no te gustan estos conceptos abstractos, no pasa nada. Sencillamente quédate con la idea de que todo lo que existe fue primero un pensamiento y que a partir de un pensamiento y usando recursos y oportunidades puedes crear aquello que has pensado. Y todo ha funcionado así. Todo lo que ha desarrollado la humanidad siempre ha funcionado así. Primero ha sido una idea y a partir de esa idea, usando recursos y oportunidades, también cosas materiales, se ha dado forma a algo nuevo, se ha dado una forma concreta y se ha creado algo. Y puedes verlo reflejado en tu propia vida, las cosas que has creado, las cosas que tienes, tus proyectos personales. Puedes rememorar el momento en el que aquello fue solo una idea. Si ahora vives fuera de casa de tus padres, puedes rememorar cuando vivir de forma independiente fue una idea y ahora es tu realidad. Puedes rememorar, por ejemplo, el querer leerte un libro y que ahora ya te lo has leído, te lo estás leyendo y es tu realidad. Todo lo que tienes o te ha pasado o has conseguido fue probablemente primero una idea en tu cabeza. Sustancia pensante, un pensamiento. Y una vez hemos entendido esto, podemos concretar cuál es esta cierta manera que debemos seguir o esta cierta manera en la que tenemos que actuar para hacernos ricos. Te voy a leer una parte del libro que lo resume bastante bien y luego lo comentamos. He dicho hasta aquí que los hombres se hacen ricos realizando las cosas de una cierta manera. Y para hacerlo así, los hombres han de ser capaces de pensar de una cierta manera. El modo en que un hombre hace las cosas es el resultado directo de la manera en que las piensa. Para hacer las cosas del modo en que usted quiere hacerlas, deberá adquirir la capacidad de pensar de esa cierta manera en la que usted quiere pensar. Ese es el primer paso para hacerse rico. Pensar lo que quiere pensar es pensar la verdad, independientemente de las apariencias. Todo hombre tiene el poder natural e inherente de pensar lo que quiere pensar, pero necesita mucho más esfuerzo que el mero hecho de pensar en los pensamientos que le son sugeridos por las apariencias. Por tanto, para hacernos ricas, lo que tenemos que hacer es aprender a pensar como realmente queremos pensar independientemente de lo que vemos. Esto es muy difícil de hacer. Esto implica, por ejemplo, pensar que tu proyecto personal va a salir súper bien. Pensar que vas a encontrar la pareja de tu vida. Pensar que todo lo que quieres conseguir, lo puedes conseguir. Pensar que todo lo que empieces va a salir increíble. Independientemente de las apariencias, independientemente de lo que te haya pasado hasta ahora, independientemente de lo que te indiquen los factores en los que vives. Es dejar el realismo, entre comillas, completamente de lado. Ser realista lo podríamos definir como pensar acorde a las apariencias, ¿no? Ver cómo es la realidad que ven nuestros ojos y decir, vale, entonces, bla, 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 ¿no? Crear pensamientos, pensar a partir de lo que vemos. Eso es lo que es ser realista, coger la realidad y usar la realidad para definir cómo pensamos.
Si yo, por ejemplo, quiero tener un Instagram muy conocido, ser muy conocida en Instagram, subo 7 vídeos y todos los vídeos tienen 200 visualizaciones, que es muy poco para Instagram, pues yo veo esa realidad, ¿no? Y siendo realista diría que mi Instagram no es conocido, que no se me da bien o que no lo voy a conseguir porque ya llevo 7 y no lo estoy consiguiendo, por tanto las apariencias me están indicando que no tengo lo que quiero y no lo voy a conseguir. Porque al 8º vídeo también va a tener 200, al 9º vídeo que suba también va a tener 200 visualizaciones y así infinitamente. Las apariencias me dicen que las cosas no me están saliendo bien y por tanto no voy a conseguir lo que quiero. ¿Qué te dice este libro? Te dice el libro que tengas la locura suficiente y la valentía suficiente para pensar lo que te dé la gana pensar independientemente de las apariencias. Que si yo subo 30 vídeos y los 30 tienen 4 visualizaciones, yo tengo todo el derecho del mundo a vivir en la absoluta locura, si quieres llamarlo así, de pensar que lo voy a conseguir. ¿Que las apariencias me indican otra cosa? Bueno, eso es... It's not my business. Esas son las apariencias. Lo que yo decido pensar es que lo voy a conseguir. Que si he subido 30 vídeos y ninguno ha funcionado, que el 31 sí va a funcionar. Y si yo quiero pensar eso es la verdad. Pensar lo que quiere pensar es pensar la verdad independientemente de las apariencias. Esta es la forma en la que uno se hace rico. Esta es esa cierta manera en la que vivir, cierta manera en la que pensar y que, según este libro, es el método infalible para hacerse rico. Saber qué quieres pensar, convertir eso en tu absoluta realidad y dejar, entre comillas, el realismo de lado. Aprender a pensar independientemente de las apariencias. No es fácil. Esto no es fácil. Somos seres vivos que estamos hechos para sobrevivir y por tanto prestamos mucha atención a nuestro alrededor, a la información que obtenemos de nuestros sentidos y usamos eso para validar o no nuestras creencias, para validar o no lo que pensamos sobre el futuro, ¿no? Y hacer previsiones para el futuro. Basamos mucho las previsiones del futuro en el presente y en el pasado también. Necesitamos ese, entre comillas, realismo para saber qué pensar, para saber qué va a pasar y para decidir qué riesgos tomamos y qué riesgos no tomamos. Así que lo que te dice este libro, te propone este libro, es bastante valiente y es difícil. Y el mismo libro lo reconoce. Dice: pensar de acuerdo con las apariencias es fácil. Pensar la verdad independientemente de las apariencias es laborioso y requiere el gasto de más poder que cualquier otro trabajo que el hombre esté llamado a realizar. O sea, llegar a pensar así, ¿no? Independientemente de las apariencias, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y sigue el libro: no hay ningún trabajo tan duro y del que la mayoría de gente trate de escabullirse tanto como el pensamiento consecutivo y sostenido. Es el trabajo más duro del mundo. Esto resulta particularmente cierto cuando la verdad es contraria a las apariencias. Cada apariencia en el mundo visible tiende a producir la forma correspondiente en la mente que la observa. Esto solo puede ser impedido sosteniendo el pensamiento de la verdad. Es decir, tú inicias un proyecto personal y todo te indica que las cosas no te están saliendo bien y que no lo vas a conseguir. Tú tienes que tener la capacidad de mantener un pensamiento consecutivo y sostenido de que va a salir increíble y vivir y actuar acorde a eso, a pesar de lo que te estén indicando las apariencias. Como te digo, esto no es fácil y creo que no es fácil porque necesitamos, o la mente cree que necesita las apariencias para sobrevivir, ¿no? Pero ahora ya no. No vivimos en el mundo salvaje, no vivimos en el mundo animal, no necesitamos ver cómo han salido las cosas y cómo están saliendo las cosas para prever cómo van a salir las cosas. Porque nuestra supervivencia ya no depende de ello en gran medida. Dice el libro que llegar a controlar esto, a llegar al punto de realmente poder pensar así, implica tener una mente maestra. Un control muy tocho de cómo piensas, una capacidad de identificar pensamientos, de cambiar pensamientos y de construir pensamientos conscientes muy heavy. Y si os soy sincera, yo llevo unos meses pensando así, pero sentía cierta
limitación porque pensaba que pensar así era imprudente, era de persona ingenua, era de ser demasiado ilusa, ¿no? De creer ciegamente en tus proyectos, en que todo va a salir bien, independientemente de las apariencias. Pensaba que eso... Yo tenía la tendencia de pensar así, tenía ganas, muchas ganas de pensar así. Y tenía la capacidad, y ya tengo el conocimiento y las herramientas para cambiar, detectar pensamientos y cambiarlos. Y empecé a cambiar todo lo que era limitante y a creer ciegamente en lo que quería crear. Ahora os pondré ejemplos. Pero me encontré con esa creencia limitante de pensar, tío, pero ¿no es imprudente pensar así? ¿No es iluso pensar así? Y luego daré respuesta a esta pregunta, pero este libro me ha dado el impulso final, me ha dado el permiso de creer en mi absoluta locura. Me ha dado el permiso de crear una realidad en mi cabeza que todavía no existe, en la realidad que ven los ojos, pero que yo vivo en esa realidad, y en esa realidad las cosas me han salido increíble. Y no tengo ninguna duda de que la realidad que he creado en mi mente va a ser la realidad que voy a ver con mis ojos en un tiempo. Pero pensar así es muy valiente, requiere mucha valentía. Requiere detectar pensamientos limitantes sobre ti, sobre el mundo y sobre tus proyectos y conseguir cambiarlas. Estoy creando un negocio ahora, empecé hace un par de meses, y con este negocio quería practicar mucho mi mente maestra. Quería llegar al punto de empezar todo y minimizar al máximo las dudas sobre mí misma y las dudas sobre el proyecto que tuviese. O sea, quería poder disfrutar mucho de esto, de construir mi sueño. Y aunque las apariencias me dicen que mantener o crear un negocio es muy difícil, mi verdad, en mi mente, lo que yo quiero creer y por tanto es la verdad, es que va a ser un absoluto éxito. Y lo he visto tantas veces en mi mente, me he visto yendo a trabajar contenta, me he visto con las clientas, me he visto sufriendo en algún momento porque algo ha salido mal, pero me he visto arreglándolo, lo he visto todo. Lo he vivido todo. Yo vivo más en esa realidad que no en la realidad que ven mis ojos. Y ya tengo las emociones de éxito porque tengo la fe absoluta de que va a salir bien. Y como te digo, al principio cuando pensaba así, me veía a mí misma pensando así o escribiendo así en el journal de no tengo la más absoluta duda de que va a ser increíble, de que va a salir increíble. Pensaba, tío, ¿no es demasiado pensar así? ¿No es imprudente? Y este libro ha sido como la cereza final, ¿sabes? Cherry on top que necesitaba para permitirme a mí misma pensar así y explorar la capacidad de pensar así y ver qué resultados me da. También es interesante, ¿no? Verlo como algo científico de voy a probar y a ver qué pasa. Así que así estoy, creyendo de forma absolutamente ilusa, absolutamente loca y creando mi absoluta verdad de que todo va a salir genial. Vamos a leer algunos párrafos más del libro porque me ha gustado que no solo se queda con el pensamiento, sino también habla de la acción. Al final no se puede crear nada o terminar de crear nada porque ya lo creas una vez lo piensas, pero no puedes terminar esa creación en la realidad que ven los ojos. La empiezas en tu mente y termina con la realidad que ven tus ojos, y no puedes terminarlo si no actúas, si no haces, ¿no? Si no coges esa sustancia informe, si no coges esos recursos materiales, conocimientos, talentos, oportunidades y creas algo, ¿no? En la realidad que ven tus ojos. Así que vamos a leer cómo enfoca esto el libro. Dice así: los métodos que expondré a partir de ahora son para personas cuyo deseo de enriquecerse es lo suficientemente fuerte como para vencer la pereza mental. Cuanto más clara y definida tenga su imagen y más vuelva a ella enfocando todos sus deliciosos detalles, su deseo será mayor. Y cuanto mayor sea su deseo, más fácil le resultará tener la mente fija en la imagen que desea. Sin embargo, no es suficiente solo con ver la imagen con claridad. Si solo se limita a eso, usted es únicamente un soñador, y su poder para la realización será poco o ninguno. El objetivo debe estar claramente detrás de su imagen para recibirlo de forma tangible. Y detrás de ese objetivo debe haber una fe invencible e inamovible en que lo deseado ya es suyo. Es decir, que ya está al alcance de su mano y usted solo tiene que poseerlo. Viva mentalmente en la nueva casa antes de que sea tangible. En el reino de lo mental, entre inmediatamente en el placer de las cosas que desea.
te anima a verlo, a pensar que quieres, a crearlo en tu cabeza, a vivirlo ya en tu cabeza. Yo uso estos dos conceptos, la realidad de la mente y la realidad que ven los ojos, porque me ayuda como a explicarlo, ¿no? Yo vivo una realidad en mi cabeza en la que mi negocio ya existe y ya está funcionando y es la hostia. Y funciona muy bien. Y me da mucho dinero. La realidad que ven mis ojos no es esa todavía, pero yo vivo de una forma muy clara en la realidad de mi mente y me sirve de brújula. La realidad que yo vivo en mi cabeza es mi guía, es mi brújula para crear la realidad que ven mis ojos, para darle forma a la realidad que ven mis ojos. Y vivo con una fe invencible e inamovible de que lo voy a conseguir, de que toda la realidad que existe en mi mente, que ya es maravillosa, la voy a conseguir plasmar en la realidad que ven mis ojos. Dice el libro que lo conseguirá repitiendo una visión con el objetivo inamovible de lograrlo y con la fe inamovible en que va a lograrlo. Dice que la falta de fe y las dudas pueden alejarte de tu deseo como la fe y la determinación te acercan a él. Es tener una visión de la hostia de lo que quieres, vivirla con mucha claridad mental en tu cabeza, tener la fe absoluta de que lo vas a plasmar en la realidad que ven tus ojos y no parar hasta conseguirlo y seguir y seguir y seguir y disfrutar del proceso teniendo la fe de que va a salir bien. Y me dirás, ¿qué tiene que ver esto con el dinero? ¿No? Que esto no era para hacerse ricos, no para conseguir todo lo que deseamos. Bueno, según este libro va junto. Dice así: las personas que pongan en práctica las instrucciones precedentes se harán ricas, y las riquezas que reciban serán directamente proporcionales a la definición de la imagen, el grado de determinación, a su fe y a su profunda gratitud. Es decir, este libro cree que la forma en la que te haces rico es haciendo aquello que más deseas hacer. La gente se hace rica siguiendo sus sueños. La gente se hace rica consiguiendo sus propias metas, sus metas personales. Y no tiene por qué ser trabajando en tu propio negocio, no tiene por qué ser de forma independiente, proyectos independientes. También habla de trabajar en una empresa, no lo llama así, pero dice que te puedes hacer rico en cualquier trabajo, mientras sea el trabajo que ves en tu visión y que lo ves de forma clara cómo se desarrolla eso en tus sueños, cómo se desarrolla tu visión y lo feliz que te hace. Esto aplicado a la realidad. ¿Podemos vivir así? ¿Podemos realmente vivir en esta locura mental nuestra, crear esa locura mental nuestra, vivir de forma imprudente? ¿Y cómo creo eso? ¿Cómo creo esa claridad mental, ¿no? Que me sirve de brújula? Yo te propongo 3 pasos sencillos. Este libro es un poco caótico, no tiene mucha estructura, por eso te propongo 3 pasos para aplicarlo. El primer paso es plantearte qué harías con tu vida, sea algo pequeño, algo grande. ¿Qué harías si supieses que va a salir bien? Es una pregunta que igual te suena, no me la he inventado yo para nada, pero creo que es una buena forma más moderna y sencilla de plasmar lo que dice el libro. ¿Qué harías si yo te vengo del futuro y te digo, te salen muy bien las cosas? O sea, siguiendo tus sueños te van a salir muy bien las cosas, porque lo he visto y lo he vivido ya, ¿no? Vengo del futuro y te lo digo. ¿Qué harías si supieses que va a salir increíble y te va a encantar? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Tienes que hacer una lista de eso. Puedes elegir entre alguno de eso, no tienes por qué hacerlo todo. Al final el tiempo no es ilimitado. Pero elegir algo de esa lista y definir eso como tu visión. Empezar a explorarlo, vívelo en tu cabeza. Mira qué se siente. Imagínatelo. Por la noche antes de ir a dormir, vive ahí un rato. Imagínatelo. Ese es el primer paso. El segundo es empezar a crear pensamientos positivos sobre esa visión. Por ejemplo, tengo la capacidad de conseguirlo, tengo la capacidad de mantenerme constante, tengo la capacidad de crear lo que deseo crear, o sobre el mundo, sobre el conocimiento está para las personas que quieren adquirirlo, hay abundancia de recursos en el mundo, incluso hacerse rico es fácil, crear un negocio es fácil. Yo qué sé, es crear pensamientos que vayan alineados con tu visión, pensamientos positivos, pensamientos en los que quieres creer, o sencillamente el pensamiento de que todo va a salir súper bien. Y el tercer paso es empezar el camino y vivir con la fe absoluta de que saldrá súper bien.
van a venir dudas, van a venir problemas, van a venir situaciones que te van a dificultar el pensar de esta manera, pero recuerda que todos tenemos el poder natural de pensar lo que queremos pensar y que pensar lo que queremos pensar es pensar la verdad, independientemente de las apariencias. No es fácil, ya lo dice el libro, no hay ningún trabajo tan duro y del que la mayoría de gente trate de escabullirse tanto como el pensamiento consecutivo y sostenido. Es muy difícil pensar de forma contraria a las apariencias o de forma diferente a las apariencias, pero se puede hacer, todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Por tanto, los 3 pasos son plantearte qué harías si supieses que todo va a salir bien y desarrollar esa visión, crear los pensamientos positivos que van alineados con esa visión y luego empezar el camino y vivir con fe absoluta de que todo va a salir increíble. Y así es como te vas a hacer rica. Requiere ser muy valiente y requiere practicar mucho la gestión de la mente. Pero poder hacerlo, puedes hacerlo. Estos son los pasos. Ahora ya depende de ti si lo aplicas o no lo aplicas. Y dudas, cosas que puedes pensar, como por ejemplo, si actuar de esta manera es irracional o ingenua, ilusa o imprudente. Por ejemplo, yo crear un negocio y pensar y actuar pensando que me va a salir increíble, ¿no? Y hacer inversiones en las cosas pensando que me va a salir increíble. ¿Eso no es imprudente? He estado pensando mucho, esto no lo responde el libro, he estado pensando yo qué respuesta me daba esa, era una duda que yo tenía, entonces he estado pensando y creo que no. Creo que pensar lo que uno quiere pensar es tener una mente maestra, es ser un genio y es ser muy valiente. Ahora bien, no es lo mismo actuar sin miedo, ¿no? O con fe absoluta de que todo va a salir bien, que actuar sin análisis. Y me dirás, pero si crees que todo te va a salir bien, no necesitas analizar las cosas, ¿no? No necesitas medir tus acciones. Sí lo necesitas. Y sí lo necesitas porque te limitan los recursos que tienes. Si yo tuviese tiempo y dinero ilimitados, metería todo eso en mi nuevo negocio y los beneficios no tendrían fin. O sea, sería una fuente absoluta de riqueza y saldría bueno. Superaría cualquiera de mis expectativas. Pero la realidad que ven mis ojos es que no tengo el tiempo ni sobre todo el dinero suficiente o no tengo el dinero ilimitado, no tengo cierto dinero. Y entonces sí que necesito un poco de análisis para usar de forma inteligente esos recursos. Lo que me limita no es mi mente, no son mis creencias, no es mi miedo, mi inseguridad. Lo que me limita es los recursos, el dinero que tengo o no tengo. Más bien el dinero que no tengo. Entonces cuando yo visualizo mi idea, crearla, llevarla a cabo, implica más dinero que el que tengo. Y entonces tengo que coger mi dinero y ser muy creativa y hacer mucha estrategia y mucho análisis y pensar cómo creo mi idea o cómo me acerco lo máximo posible a mi idea con el dinero que tengo. Y ahí es cuando tienes que hacer estudios de probabilidad, estrategias, buscar presupuestos, comparar presupuestos, pero no por invertir el mínimo posible y ser precavida por si todo sale mal luego. No, todo va a salir increíble. Lo hago porque no tengo dinero ilimitado. Si tuviese dinero ilimitado, no tendría que hacer este análisis, ¿no? Tengo fe absoluta y recursos ilimitados, let's go. Pero normalmente no vivimos así. Tenemos algún recurso limitado. Entonces, ese recurso o el uso de ese recurso es el que te requiere cierto análisis, cierta estrategia. Tú puedes pensar, debes pensar como tú quieras pensar. Si quieres pensar que va a salir increíble, tienes que pensar así. Y esa es la absoluta verdad. Luego también tienes que fijarte qué recursos tienes y diseñar una estrategia muy buena para realizar tu idea lo máximo posible, acercarte a tu idea lo máximo posible con los recursos que tienes. Ese es mi thought. Y la segunda duda que puedes tener es si tienes que compartir o hasta qué punto compartir esta manera de pensar con tu alrededor, con la gente que te rodea, porque la gente te puede tachar de loca y de ilusa y de ingenua y de imprudente, ¿no? Le digo a mis padres, y no tengo duda alguna de que todo va a salir increíble. Le digo a mis amigos eso. Yo creo
que tú puedes pensar absolutamente eso, como la verdad. Yo pienso eso, como la verdad. Pero no tienes por qué contárselo a los demás. No tiene por qué ser la forma en la que te expresas con los demás. Mientras sea tu verdad, cuando tú estás sola o tú piensas, esa sea tu verdad, no tienes por qué compartirla con nadie más. Si te apetece, sí, pero no tienes por qué hacerlo. Y es que no todo el mundo se ha leído este libro, obviamente, y no todo el mundo va a coger esa forma de pensar de una manera positiva. Y no tienes por qué, si no quieres, no tienes por qué escuchar opiniones negativas sobre esa forma de pensar. Al final es fe, es creer en lo que quieres creer. Criticar la fe es como criticar la magia, yo qué sé, o crees en ello o no crees en ello, punto. Y si yo decido creer en ello, no hay crítica ni razón, ¿no?, que me pueda hacer cambiar mi fe, modificar mi fe absoluta de que van a salir bien las cosas, de que voy a conseguir lo que me propongo. Lo que yo hago en particular es elegir muy bien con quién hablo así, con quién soy yo de forma sin filtros, ¿no? Con mi pareja soy así, por ejemplo. Mi pareja acoge y apoya esa absoluta locura. No le sorprende, le parece normal. Siempre he hablado así con ella y creo que está naturalizado que yo pienso así, que las cosas van a salir increíbles. Siempre pienso así. No hablo así con mis padres, por ejemplo. Creo que se preocuparían, creo que me verían como una persona que no tiene los pies en la tierra, que es imprudente, que es ingenua, que no sabe lo que está haciendo y que no entiende la dificultad del mundo, ¿no? Y podríamos tener conversaciones y intentarles explicar por qué tengo la fe que tengo, de qué me sirve y de qué no me sirve tener dudas y tal, y de la compatibilidad entre tener esta fe y ser inteligente y hacer buenas estrategias y ser creativa, ¿no?, con mis recursos, con el uso de mis recursos. 100% se puede tener esta conversación y podría ser muy interesante. Pero al final tú puedes decidir transmitir esta forma en la que piensas, transmitir tu fe absoluta, según quién va a potenciar esa fe y quién no. Pero no es porque las personas que no la potencien sean malas o no puedas apoyarte en ellas. No, para nada. De hecho, mis padres, cuando fui a ver los primeros locales, sobre todo un local, me fue súper útil que viniesen también a verlo. Mis padres tienen cierta intuición, no sé, de construcción manual que yo no tengo, y detectaron cosas del local que yo no había visto. Y por ejemplo, mi pareja, que apoya esta forma loca de pensar que yo tengo, de que todo va a ser increíble, no me hubiese, entre comillas, servido si ella hubiese venido al local a verlo, porque no hubiese visto lo que mis padres vieron. Lo que quiero decir es que es como pedir consejo a los demás. No pedirás consejo a alguien que sabes que no puede dártelo o que no sabe dártelo. Pedirás consejo a alguien que ya tiene experiencia en ello o que suele pensar de una forma en la que a ti te gustaría pensar, y compartir tu fe, ¿no?, en que las cosas van a salir increíbles requiere también, o puede requerir también, decidir bien con quién la compartes, con quién va a potenciarla y con quién no. Y la gente que no la potencie pueden darte otras cosas también, otro tipo de ayuda, otro tipo de consejos, como es el caso de mis padres. Ya os digo que sin sus consejos, sin su apoyo más, digamos, realista, sin su apoyo práctico, me sería mucho más difícil realizar mi sueño. Entonces lo que yo hago es compartir con quien yo quiero compartir mi fe loca, y luego con los demás pedirles ayuda cuando sé que me pueden ayudar y ser muy agradecida de lo que sí me puede dar la gente. No me fijo tanto en qué no me dan la gente, sino me fijo en lo que me puede dar cada uno de ellos, y estoy absolutamente agradecida de que me lo den y que estén dispuestos a ayudarme. Comparte tu fe con quien te apetezca, pide consejo a las personas que sepas que van a ir más alineadas con lo que necesitas, y eso puede ser gente muy diferente. No tienes por qué contarle todo a una misma persona y pedirle todos los consejos a una misma persona, porque así pierdes oportunidades. Creo que las personas saben acoger o saben pensar o saben dar consejos sobre cosas diferentes, y saber apreciar eso de cada uno, saber cómo las expertise de cada uno es útil para tus proyectos, y es maravilloso porque ves el potencial y lo bueno y lo talentoso que es cada uno, que es cada persona, y aprendes a verles, admirarles por lo que tienen, por lo que saben, y a vivir desde la gratitud de lo que sí pueden darte. Y
así llegamos al final de este capítulo. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu mente? Requiere apertura mental, ¿verdad? Requiere mucha apertura mental abrirse a este libro, a estas ideas. Y mira que es el libro, creo que es el libro más corto que me he leído nunca y es el libro que más me ha volado la cabeza de los últimos meses, probablemente de los últimos años. De hecho, me lo leía por la noche y tuve que dejar de leer por la noche porque me estimulaba y no me dejaba dormir. Este libro te ayuda a creer en la realidad de tu mente y en tus sueños tanto como crees en la realidad que ven tus ojos, que percibes con tus sentidos. Y eso es muy valiente y es muy difícil, pero se puede hacer. Y es la manera de hacerse rico. Yo os lo resumo con 3 palabras, que son mis 3 palabras de 2026, que son fe, determinación y gratitud. En repeat, tengo fe absoluta, lo hago a tope y agradezco el resultado que obtengo, sea cual sea. Y vuelvo a empezar. Fe absoluta de que va a salir bien, determinación de hacerlo, nada me frena, y gratitud absoluta por el resultado que obtenga, sea cual sea. Y si necesitabas permiso para pensar en tus sueños, para creer en tus sueños de una forma absolutamente loca, ya lo tienes. Yo también pienso así. Bienvenida al podcast en que pensamos en nuestros sueños de una forma loca. De que creemos que todo va a salir increíble. Yo al menos voy a vivir así, voy a pensar así, voy a crear este nuevo negocio en 2026 y probablemente alguno más simple, pero ese es el plan y va a salir increíble. Si por lo que sea tienes dudas, no te ha encantado esta propuesta, puedes seguir escuchando el podcast y ver cómo me va a mí, ¿no? Yo te sirvo de conejillo de indias, yo lo voy a hacer, puedes quedarte y ver qué tal funciona esto de pensar y creer locamente en tus sueños. Pero yo te animo a hacerlo tú también. Y si os leéis el libro ya me diréis qué os parece. Gracias por haber escuchado este capítulo denso y largo. Gracias por tu capacidad de consideración, por tu apertura mental. Y me despido ya. Nos escuchamos la semana que viene.